a este nuevo plan, a este nuevo curso del Plan de Prevención y Seguridad en el entorno escolar. Como sabéis, todos los años, ya lo llevamos haciendo unos cuantos años, el objetivo de este plan, sabéis que está enfocado más que nada a garantizar la convivencia pues, en los centros escolares. Dar las gracias pues, a toda la jefe de policía, a Juan Manuel Rivas, su inspector, igual a los oficiales y a todo el grupo de policía que hace que este plan pues, cada año se vaya mejorando, se vaya cumpliendo cada día las cosas que vamos proponiendo. Deciros, aunque es muy reiterativo, que los tiempos son difíciles, pero que una prioridad, la primera prioridad de este gobierno, aun a pesar de que no tenemos competencias educativas en las administraciones locales, es la educación, concretamente la educación, en este orden, el empleo y bueno, la atención a las personas, servicios sociales. No sé hasta dónde podemos llegar, pero ese compromiso es firme por parte de nuestro alcalde y de por todo el equipo de gobierno. Quería trasladarlo en primera persona. Y en cuanto al plan integral de seguridad en el entorno escolar, no es el quinto curso escolar que ya lo estamos desarrollando. Yo estoy muy acostumbrada también y no me gusta cuando veo proyectos o planes que quedan, el papel lo aguanta todo, pero de luego pues no le encuentras mucha rentabilidad en lo práctico. Y si hay un plan de verdad que veo que es vigente y que estáis permanentemente actualizándolo, es precisamente con esos intercambios que tenéis el cuerpo de policía y los directores de los centros, cada uno desde su realidad, cómo hacéis un intercambio de opiniones, de valoraciones que lleva a hacer un buen diagnóstico de la situación en cuanto a la seguridad y a la buena convivencia de nuestros centros, que es un programa que yo creo que funciona muy bien desde el punto de vista preventivo, que era el principal objetivo, y también acometer en actuaciones, materializar actuaciones cuando se hacen necesarias. Que este plan va enfocado a garantizar la convivencia en los centros escolares, así de simple. Y luego operativamente trabajamos con un sistema preventivo y de reacción en caso de que suceda algo, y un tratamiento específico por parte de Seguridad de Protección Social que hace esa mediación, ese seguimiento, esa derivación, si cabe, a otros servicios policiales de mayor investigación, o a la Fiscalía de Menores, o a otros servicios que tienen que dar esa cobertura. Yo creo que estamos ahora en este curso 2010-2011 en una consolidación del plan, una consolidación que los objetivos están marcados en la evaluación que hicimos en el mes de julio. ¿Qué son esos objetivos? Seguir como estamos, que la evaluación es muy positiva. Luego vamos a repartir por centros los que queráis cogerse un paquete de 20, esto por si se lo queréis dar a tus padres o lo que sea, y hacer el favor de pues colgar en cada uno de los centros este plan, ¿no? El díptico, pues para que lo vea el padre, no lo sé. Eso también es prevención. Yo muchas veces cuando nosotros damos publicidad en la prensa de cualquier actuación nuestra, por lo menos por la parte de que les está hablando y representa al cuerpo, no es para ponernos medallas de cara al ciudadano, sino es para prevenir. Ahí lo que va es un mensaje de prevención, de que tanto el padre como el alumno, como los profesores, sientan esa seguridad subjetiva que todos también queremos sentir, ¿no? Hablaba la concejala de imágenes o de gestos. Esto es una imagen, ¿no? Es decir, que nuestros padres vayan y vean que hay un plan, que la policía local, el ayuntamiento se preocupa y que vosotros os preocupáis, pues sí que nos gustaría que en cada uno de los centros pusierais un díptico en ese sentido.